Somos parte de algo más grande que nuestras vidas. Somos parte de un propósito. De su propósito. Somos parte de un movimiento. Somos parte de su movimiento. Su comunidad. Su familia. Somos millones alrededor del mundo que se reúnen para alabar y adorar a nuestro dueño, por quien estamos aquí. Hoy nos reunimos para alabar a aquel que pagó por nosotros. Hoy venimos a alabar a Jesús. Preparen su corazón para un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un encuentro con el Dios viviente. Prepárate, comenzamos en...
Iglesia del Chico.
Iglesia del Chicó. Adoramos, Señor. Dile al Señor que todo lo que soy te adore. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré la anochecer. Todo lo que soy, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Alabaré la anochecer. Que todo lo que soy te adore. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship His holy name.
grande, eres bueno, eres santo, eres digno, eres fiel. Tú eres misericordioso y nuestro corazón, Señor, se rinde delante de tu presencia. 10,000 razones para alabarte, 10,000 razones para adorarte, 10,000 razones para darte gloria, Jesús. Nuestro corazón se inclina delante de tu grandeza. Oh Señor, mi corazón se inclina ante tu majestad. Eres grande, eres digno, dile, eres fiel, poderoso Dios. Mientras tenga vida, te alabaré, dile, mientras tenga vida, te alabaré. Mientras tenga vida, dile, te adoraré, te adoraré. Mientras tenga vida yo, gloria te daré. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Te honramos, Señor, celebramos tu nombre en este día. Te damos gloria, te damos honra, te damos toda adoración. A tu nombre por siempre la gloria. Amén. Sigamos alabando su nombre, sigamos bendiciéndole. Abramos nuestro corazón para recibir su palabra. Es muy grato el poder dirigirme a ustedes en esta ocasión, trayendo un mensaje del Señor, pero vamos a iniciar entonces con una oración. Padre eterno, buen Dios, qué grato es poder, Señor, estar recibiendo de tus palabras, Señor, esas que nos encaminan, Dios, de tal manera en que podemos vivir unas vidas, Señor, que te plazcan. Gracias, Dios, que tu Espíritu Santo también, Señor, cumpla su propósito en esta hora y que Dios no solamente podamos escuchar, pero también, Señor, aprender y aplicar, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta oportunidad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero compartir con ustedes el mensaje que el Señor puso en mi corazón para esta oportunidad y que tiene que ver con el amor de Dios en tiempos del coronavirus. Y pues es bien cierto que los seres humanos somos supremamente vulnerables. De eso pues obviamente nos hemos dado cuenta ahora, en este tiempo en donde el virus, que hasta hace muy poco tiempo era prácticamente desconocido para nosotros, hoy nos tiene en confinamiento a la mayoría de las personas. Y vale la pena, para tener como que las debidas proporciones en cuanto a esto, el que observemos que, sin demeritar el daño que está causando, observemos lo que en el pasado también ha sucedido con otros ataques en los cuales ha tenido que sobrevivir o que han venido sobre la humanidad. En el área de la salud, podemos nosotros recordar la peste del Galeno a comienzos de la era cristiana. Fue una peste que llevó consigo unas 5 millones de personas que fallecieron. En la época de Justiniano, más adelante, fallecieron entre 20 y 25 millones de personas. La peste negra, que ocurrió después, también llevó un número enorme. Se menciona que pudo ser entre 50 y 70 millones de personas. Estamos hablando de números extraordinarios. En 1518 también otra clase, una gripe que se originó también, llevó a la muerte a una cantidad aproximada también de millones de personas. Y cuando observamos nosotros historia más reciente, es decir, desde que nací yo, pues también la gripe asiática llevó a la muerte a 2 millones de personas. Pues hemos sabido que el VIH, el SIDA,
tiene quizás unas 32 millones de víctimas. Luego vinieron otros como el SARS, el ébola, que también cobraron un número importante de víctimas. Y ahora pues tenemos nosotros enfrente esta pandemia del coronavirus. Y cuando este tipo de situaciones suceden, pues ciertamente que los hombres empezamos a pensar. Y una de las cosas es ante el coronavirus y las consecuencias que hoy vivimos, hay preguntas que surgen como tal vez Dios nos ama, Dios ¿dónde está? ¿Está en cuarentena? ¿Verdaderamente tenemos acceso a Él? Para dar respuestas a estas preguntas, quiero que observemos algunos aspectos que vale la pena tomar en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con el origen, las causas del dolor y el sufrimiento. En Marcos capítulo 15, versículo 34, encontramos nosotros que Jesús clamó a gran voz. Estaba allí en la cruz agonizando y clamó a gran voz, Elohim, Elohim, lema sabactami, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su agonía Jesús pronunció estas palabras porque experimentó el peor dolor y sufrimiento que tuvo que ver con el abandono del Padre. Más allá de la tortura y la misma muerte estaba esa separación. Ahora bien, en su libro ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus?, John Lennox escribe algunas cosas que quisiera compartir con ustedes porque las veo muy importantes. Y sobre este tema del dolor y el sufrimiento, él asegura que proceden de dos fuentes distintas. En primer lugar está el mal natural, y a lo que se refiere es a estos desastres naturales como, por decir, los terremotos, los tsunamis, las avalanchas, todo ese tipo de desastres naturales, incluyendo, por supuesto, también las enfermedades, en las cuales, pues no diríamos, hay una responsabilidad directa de parte del ser humano, pues no tiene que ver con esto. Pero en segundo lugar está el mal moral, en el cual sí hay una incidencia directa de los seres humanos. Ahí sí somos responsables. Esto tiene que ver con el odio, con la discriminación, el terrorismo, la violencia, los crímenes, asesinatos, bueno, toda esta serie de cosas que nosotros conocemos. Ahora bien, hay ocasiones en las cuales el mal natural y el mal moral de alguna manera se funden. De alguna manera el uno se complementa o tiene que ver con el otro. Por ejemplo, delante de esta pandemia, pues algunos podrían pensar de que un mal natural como esta enfermedad, y es que pues intencionalmente probablemente nadie quiere contaminar a otra persona, sin embargo, en el momento en que algún gobierno guarda silencio e impide la salvación de varias vidas, pues eso quiere decir de que también allí está un mal moral de por medio. Ahora, otro aspecto que vale la pena mencionar y que tiene que ver con el amor de Dios para esos tiempos, se relaciona con las percepciones en cuanto al dolor y el sufrimiento. Y fíjense esta cita que está allí en el libro de Números capítulo 14 y verso 39, dice allí que cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de profundo dolor. Aclaro, el tema tiene que ver con los 10 espías que regresan dando un pésimo informe de que pues casi que Dios los había engañado, y pues obviamente eso molestó a Dios, y no solamente perecieron estos espías, pero también tuvieron que afrontar una travesía de 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Ahora, quiero decir, la percepción del COVID-19 realmente cambia dependiendo si se es el médico, un profesional de la salud, una persona que atiende en alguno de estos lugares, o si se es familiar de una de estas víctimas, o si se es la víctima misma. Realmente la percepción cambia. Así se trata solamente de personas que ven de lejos la situación, pero nadie, ni ellos, ni ningún familiar o conocido ha sido afectado. Realmente la incidencia es diferente. Ahora, es bueno también que nosotros recordemos que el dolor ha sido colocado de una manera sabia y que es importante para nosotros los seres humanos. Nosotros podemos repeler el dolor cuando estamos metidos en problemas. Por ejemplo, cuando estamos metiendo la mano en la candela, pues obviamente sentimos el dolor y la retiramos. Ahora que hay ocasiones en donde diríamos nosotros que premeditadamente experimentamos dolor con algún propósito.
Sí, es el caso de los deportistas que se esfuerzan y sufren dolor por eso. Inclusive esos deportes que tienen un contacto directo, pues tienen que ver con eso, el fútbol americano, el boxeo, etcétera. Pero fíjense, todas estas disciplinas en alguna manera desarrollan la parte física y también desarrollan un tanto el carácter. Y creo que el tema del carácter es muy importante. Un escritor favorito durante mis tiempos de adolescencia, Fyodor Dostoyevsky, escribió en un libro, Crimen y Castigo, probablemente lo han leído algunos, escribe lo siguiente: el sufrimiento y el dolor siempre son necesarios para llegar a tener una inteligencia elevada y un gran corazón. En lo personal, un agudo dolor en el pecho en el año 2011 me llevó a la conclusión de que había algo dentro de mí que no estaba muy bien. Efectivamente, estaba siendo víctima de un infarto. Afortunadamente, pues Dios intervino y a través de la ciencia médica, pues diríamos que sanó mi vida. Pero fue una experiencia muy interesante porque por un lado me mostró que yo soy un ser humano mortal y vulnerable y por otro lado pues también debo estar listo para morir. Pero más allá de eso, le dio claridad a un sentido de mi vida, al propósito que Dios tenía para mí. Pues Dios me ha hecho un llamado y el llamado es a pastorear, lo que significa de que yo debo estar pues ganando almas y también alimentándolas, cuidándolas hasta que el Señor me lleve a su presencia. Esa es también una conclusión en cuanto a esto. Lo difícil es poder entender que hay cosas a veces un tanto absurdas, un tanto irónicas, porque por aquellos días también un sobrino mío, con la mitad de mis años, él pereció víctima de un derrame cerebral. Y entonces, ¿por qué él y no yo? Es una pregunta. Otro aspecto que vale la pena mencionar tiene que ver con tres grandes cosmovisiones y me parece genial la manera en cómo James Clear, que es el autor del Universo de al lado, resume básicamente esto en cosmovisiones. Pero déjenme recordar lo que dice Génesis 1:27. Dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, varón y hembra los creó. Eso dice la Escritura. Entonces, cuando hablamos de las tres grandes cosmovisiones, tendríamos que decir que en primer lugar está la versión o la cosmovisión teísta, que pues considera a Dios el creador de todas las cosas y de la cual proceden pues las tres grandes religiones abrahámicas. Me estoy refiriendo al judaísmo, al islamismo y al cristianismo, en que todos creemos lo mismo, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios creó el mundo y lo sostiene. Ahora, en segundo lugar está la cosmovisión atea, para la cual pues realmente no hay Dios. Eso es lo que se dice, no hay evento sobrenatural, de hecho, pues la muerte prácticamente es el final de todo, es todo lo que hay. Pero también está la cosmovisión panteísta en donde Dios es todo y todo es Dios, es decir, no hay una persona, un Dios personal, más bien. Ahora, es interesante que también hay otras corrientes, como por ejemplo la corriente escéptica o agnóstica, que dice no creer en nada, pero en realidad no hay una persona que no crea en algo todo el tiempo. Siempre las personas creemos en algo en algún momento de la historia. Disculpen. Pienso que en cualquier cosmovisión, con su actitud, realmente el cristiano, el creyente, está diciendo mucho con respecto a las enfermedades y a los desastres naturales por los que pasa su vida, incluyendo esta pandemia. Ahora, nosotros, los creyentes, somos capaces de hablar de la esperanza que albergamos en nuestro corazón. Estamos seguros y transmitimos o reflejamos una sensación de paz que a veces es increíble, difícil de percibir por otros seres humanos. Y esto pues llama profundamente la atención de las personas y particularmente cuando la muerte está tan cerca. Ahora bien, así las cosas, creo que el aspecto muy importante para analizar ahora es la perspectiva bíblica con respecto del dolor, el sufrimiento, etc. Y vamos a ir al Salmo 46, los 3 primeros versículos me encantan, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes.
Tu cosmovisión va a determinar la manera en cómo reaccionas precisamente frente a estos desastres naturales, terremotos, tsunamis, pero también enfermedades, pandemias, etcétera. Y todo eso se va a reflejar. Algunos teístas aseguran que realmente todo lo que estos desastres que ocurren, pues que son juicio de Dios. ¿Sí? Yo no creo que sea realmente así, pero aunque lo fuera, realmente tampoco ayuda mucho a las personas que son víctimas o a sus familias, no trae ningún bienestar ese mensaje pues, de condenación. En realidad no lo creo así. Además, la misma escritura nos muestra de que podríamos estar en tremendos errores. La Biblia es suficientemente clara en cuanto a esto, pero déjeme decir también de que hay algunos, o el panteísmo más bien, en general uno de los fundamentos del panteísmo, es que las personas sufren por el daño, las malas cosas que hicieron en una vida anterior. Entonces ahora para reencarnar en algo mejor, pues obviamente deben pasar por una etapa de sufrimiento y dolor. ¿Sí? Eso es lo que ellos piensan. Entonces pues no tendría ningún objeto el disminuir el dolor cuando realmente de lo que se trata es de purificar el karma. ¿Sí? Y pues bueno, como también hay otras creencias o filosofías igualmente orientales que piensan que el dolor, el sufrimiento, pues son sencillamente una ilusión de que el sufrimiento y el dolor no son reales. Ahora bien, déjeme volver a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos dice de que cuando se presentan enfermedades, accidentes terribles, etcétera, no podemos concluirnos necesariamente de que están ligados con el pecado. Pues la Biblia es clara, es más, hay un libro en la Biblia que nos habla al respecto y es el libro de Job. Tenemos claridad en cuanto a esto. Ahora, el mismo Señor Jesucristo hace también aclaración al respecto cuando sus discípulos en un pasaje se acercan para decir, Señor, ¿cuál es la causa de que este haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No, ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y efectivamente se manifiesta la gloria a través de una sanidad. Y también hay otros pasajes por allí. En algún momento también se le pregunta porque unos samaritanos han sido víctimas de Poncio Pilato y han muerto varios. Y el Señor sí les dice, miren, ellos no murieron porque son peores que ustedes. No, el problema está en todos. Y se refiere también a la torre de Siloé que cayó encima de algunos personajes también y que pues realmente no tiene que ver necesariamente entonces con el pecado. Ahora, aunque Dios es soberano, debemos entender, no todas las cosas proceden de Él. Es importante esto. Ahora, para dar equilibrio a todo, pues tenemos que analizar también esa perspectiva atea. En el Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los ateos insisten en que las enfermedades, las tragedias, etcétera, lo que están demostrando es que Dios no existe. Pero bueno, ¿y entonces de dónde sale el concepto del bien, del mal, etcétera? ¿Quién se imagina eso, que es algo que realmente todos los seres humanos tenemos? Volviendo a mi escritor preferido de la juventud, Fyodor Dostoyevsky, también en un libro, Los hermanos Karamazov, él sostiene lo siguiente: si Dios no existe, entonces todo está permitido. Pero obviamente Dios sí existe y para los cristianos es claro que inclusive hasta aquellos hombres que se dicen ateos pueden llegar a hacer buenas obras, buenas cosas, claro que sí. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Richard Dawkins, un reconocido filósofo ateo, asegura que las personas actúan de acuerdo a una programación genética que ya traen, es decir, está hablando del ADN. ¿Sí? Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros estaríamos pensando entonces que Stalin, Hitler y Mao realmente no son responsables de las millones de muertes que ocasionaron. No, el responsable es el ADN. Y pensaríamos lo mismo nosotros de psicópatas y de pedófilos, asesinos y de todo lo demás, de que no, realmente no tienen ninguna responsabilidad. Ellos nada tienen que ver. Ahora, hermanos, yo creo que no se necesita ser tan espiritual para entender que esta clase de crímenes como el coronavirus son cosas que están mal, que hacen daño. Ahora, Friedrich Nietzsche, el filósofo del siglo XIX, que también odiaba la moralidad cristiana, tuvo claridad suficiente para expresar las consecuencias que se tendrían de abandonar la moralidad bíblica.
y de hecho dice qué pasaría si desapareciera esto de la civilización occidental. Él predijo que entonces se tendría que caer en la conclusión evolucionista de que está bien que el más fuerte acabe con el más débil, y obviamente esto no tiene presentación. Ahora, el verdadero aspecto, o el aspecto más importante quizás que vamos a tratar, y pues porque es la pregunta, es: ¿Dios ama al mundo? Por Romanos 5:8 lo asegura así, de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, entendemos que la ausencia de Dios no elimina el dolor y el sufrimiento del mundo, no, esos van a estar presentes. Pero entonces, ¿cómo es compatible el coronavirus con un Dios que es amoroso? ¿Cómo compagina esto? Pues yo creo que es muy importante que nosotros consideremos tres cosas, y estas son la naturaleza del virus, la naturaleza de la humanidad, pero también el por qué sucede lo que sucede. Entonces, si nosotros observamos en primer lugar la naturaleza del virus, interesante ver que Peter Pollard, un entendido en este tema, él asegura que hay aproximadamente 21 tipos o familias de virus que son nocivas, que son dañinas para los seres humanos. Pero también menciona de que hay como 100 millones de virus que no solamente están presentes en la naturaleza, sino que muchos de ellos son necesarios para la sobrevivencia. En tal manera en que nosotros diríamos, bueno, aquí hay algo que vale la pena anotar. Pero también en cuanto a la naturaleza de la humanidad, debemos darnos cuenta de que Dios ha creado a seres que realmente no hacen daño moral. ¿Qué quiero decir? Me refiero al caso, por ejemplo, de los animales. ¿Sí? Pensemos por un momento el león que ataca a su cuidador en un zoológico y pues desafortunadamente lo mata. Pues en realidad el león no va a ser acusado en un tribunal de asesinato. ¿Por qué? Porque es un ser amoral. Realmente él no fue creado con esa capacidad de discernir de esta manera, pero los seres humanos sí, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, seres racionales, seres con libre albedrío, capaces de hacer la voluntad de Dios y con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces nosotros sí tenemos una mayor responsabilidad, que podemos, claro, hacer la voluntad de Dios. Ahora, el coronavirus no ha tomado por sorpresa a Dios. Yo pienso más bien que Dios sí ha permitido que esto suceda, pero siempre con un buen propósito. Y en cuanto a por qué las cosas son como son, hermanos, porque el hombre pecó, el hombre decidió dejar a su creador, alejarse de él, decidió colocarse él en el centro del universo. Ahora, siempre hay consecuencias. La consecuencia del pecado es la muerte. Y primero pues viene la muerte espiritual, en este caso, la muerte espiritual. Adán y Eva no murieron, inmediatamente pecaron, pero después vino la muerte física. Y Génesis 3, 17 y 18 nos muestra que esa muerte pues, va a tener consecuencias más allá de los seres humanos mismos. Y permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Si el timonel de un barco lleva el barco por donde mejor le parece, pues no solamente está poniendo en riesgo su propia vida, pero también la de la tripulación, la de los pasajeros, y está arriesgando la seguridad del barco. Está tentando, puede dañar realmente el barco. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando el hombre pecó. Afectó la naturaleza de una manera bien negativa. Pues por eso la naturaleza gime todavía, ¿verdad? Por esa mala decisión que hicieron los seres humanos, que contaminaron la tierra a causa de una decisión motivada por la codicia, motivada por el egoísmo, motivada por esa falta de sana moral, por la corrupción que el hombre vivió. Ahora, nosotros podríamos estar involucrados en un debate interminable de por qué Dios hace o no hace lo que nosotros pensamos que debería o no hacer. Y mientras tanto, entonces sigue el COVID-19 matando gente y no vamos para ninguna parte. Pero lo importante sí es saber algo, hermanos, y es que el mensaje del Evangelio va mucho más allá de la muerte. En realidad no se queda allí. Nos habla de que debemos confiar en Dios más allá de cualquier desastre natural, más allá de cualquier pandemia como la que vivimos. El mensaje del Evangelio nos habla de que Dios se hizo hombre y que vivió en condición de hombre dando ejemplo de vida, pero también que voluntariamente tomó nuestro lugar en la cruz, que Él sufrió toda clase de torturas y que fue llevado a la muerte allí, sobre esa cruz. Y nosotros nos podríamos preguntar ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Pues entre otras muchas cosas, porque Dios nos ama tanto
que no pretendió mantenerse lejos del dolor y el sufrimiento por el que pasamos nosotros los seres humanos. Él se identifica completamente con nosotros. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que el mensaje del Evangelio no llega hasta la muerte de Jesús, sino que viene mucho más allá. Jesús sí murió, pero fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y va a venir de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Y esto realmente hace una gran diferencia. Porque, ¿sabes? Se deja ese vacío fundamental de la cosmovisión ateísta, que piensa que las cosas no van más allá. Y eso me lleva al siguiente aspecto y último aspecto, que tiene que ver con el problema de la justicia final. Dice el Salmo 9, versículos 7 y 8, pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. Hermanos, todos nosotros sabemos que a lo largo de la historia millones de personas han sido asesinadas, millones de personas han sido condenadas sin ser justo, en realidad, de una manera injusta y pues sin ningún resarcimiento a esto. Y pues para el ateísmo, como la muerte es el final de todo y no va más, entonces pues no tiene respuestas a esto. Pero la Biblia sí asegura de que hay un juicio final, de que esto es completamente real. Ahora, los seres humanos tendemos a querer que se haga justicia. Nosotros normalmente queremos que se haga justicia. Lo interesante y lo absurdo es que queremos que Dios intervenga en la vida de las personas, que queremos inclusive hasta que Dios se deshaga de algunos, ¿verdad? Pero por supuesto, que no se vaya a deshacer de nosotros, ¿sí? Que no se meta con nosotros. Ahora, la solución para este problema, el problema de la muerte, que en realidad es lo que nos aguarda a todos, porque todos nosotros hemos pecado y la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Entender que la solución a este problema se encuentra en la cruz, se encuentra en la resurrección. Los que confiamos en el Señor no solamente tenemos perdón de pecados, tenemos una vida nueva, sino que tenemos un poder adicional ahora para vivirla. Y estamos aguardando esa esperanza bienaventurada de un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde jamás vamos a experimentar tristeza, dolor, llanto, enfermedad o muerte. Las cosas van a cambiar, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Ahora, no quiero decir con esto que el cristiano sea alguien que no sufre. Por supuesto que sufre, pero pues sus ojos están puestos mucho más allá, porque hemos llegado a amar y a confiar en aquel que también sufrió por nosotros, que tomó nuestro lugar. El coronavirus es un nombre que nos habla de una corona, y la corona es un símbolo de autoridad. Y ciertamente el coronavirus ha mostrado tener autoridad sobre la vida de los seres humanos, pues nos ha confinado. Nos ha reducido al aislamiento. Pero recordemos nosotros que hay una corona que es mucho más poderosa que esta. Una corona de espinas. Una corona que fue ceñida sobre la frente del Señor antes de que fuera llevado a la cruz, cuando fue condenado a muerte. Y esa corona es poderosa. En un mundo roto, en un mundo quebrantado como el que hoy vivimos, hermanos, el dolor y el sufrimiento son inevitables. Y no puede haber un paraíso sin Dios. El coronavirus convierte en muchas ocasiones nuestra indiferencia en ira, temor, frustración, pero algo nos recuerda. Y lo que nos recuerda es que todos los seres humanos que nacen también mueren. Pero hermanos, honestamente, que si este virus nos lleva a buscar a Dios, creo que está cumpliendo un propósito muy saludable. Y permítanme concluir con esta frase. Dios creó el mundo, pero no es responsable del dolor y el sufrimiento que lo invade. Hay diferentes cosmovisiones y percepciones sobre el tema, pero Dios ama a la humanidad y como evidencia se hizo hombre para venir, vivir, sufrir y morir por ella. El Dios hombre, Jesucristo, no permaneció muerto, resucitó y ofrece a todos los hombres vida eterna en el cielo. Él juzgará a los seres humanos con total imparcialidad. Amados hermanos, nuestro enfoque para este año 2020 tiene que ver con hacer discípulos de Jesucristo para que lleven una vida de adoración, santidad, de amor fraternal y de servicio. Y creo que esto ha sido una realidad frente a todos los desastres naturales, a las epidemias y pandemias que ha registrado la humanidad en diferentes momentos en su historia.
porque la iglesia realmente se ha hecho presente y ha mostrado una gran diferencia. En alguna manera ha mostrado el amor de Dios. Y creo que esto es supremamente importante, hermanos. La mejor manera de llegar a las personas es mostrando el mismo amor que Dios ha tenido para con nosotros. Ese amor que les llevó a redimirnos, que le llevó a morir en una cruz. Ese mismo amor. Y saben, hubo una época durante la peste bucólica que afectó tanto a Europa y en particular en Alemania, en donde un hombre escribió lo siguiente y preste atención. Morimos en nuestros puestos. Los médicos cristianos no pueden abandonar sus hospitales. Los gobernadores cristianos no pueden huir de sus distritos. Los pastores cristianos no pueden abandonar a sus congregaciones. La peste no anula nuestros deberes, los convierte en cruces en las que debemos estar dispuestos a morir. En las que debemos estar dispuestos a morir. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es morir a nuestro yo. Y quizás hay personas que están escuchando este mensaje en esta hora y que nunca han permitido que el Señor Jesucristo gobierne sus vidas. Y yo quiero hacer una invitación en esta hora para que tomen esa decisión. La decisión de aceptar que Jesús fue a la cruz a morir para que tú tuvieses vida. En este momento te quiero invitar a que tú hagas esta decisión de poner tu vida en las manos del Señor, aceptándolo como tu suficiente Salvador y como Señor de tu vida. Te voy a pedir que si este es el deseo de tu corazón, hagas una oración conmigo reconociendo: Padre bendito, yo te doy gracias porque en un acto de amor enviaste a Jesús a morir por mí. Si eso es lo que tú sientes en tu corazón, la Biblia dice que si es lo que crees y que es lo que confiesas, y por eso te invito a confesar: yo creo, Jesús, que tú has muerto por mí, que resucitaste de entre los muertos y que hoy vives. Y por esa razón te pido me perdones, Señor, por todos mis pecados y permitas, Señor, que yo pueda tener una vida contigo, recibir de tu Espíritu Santo y caminar de tu mano por el resto de mis días sobre la tierra. Gracias, Señor. Gracias por escucharme, por aceptarme. Ahora sé que soy un hijo de Dios. Y hablando a estos recién hijos de Dios, pero también al resto de los hermanos, yo sí quiero decirles que nosotros tenemos muchas razones para estar gozosos en medio de una pandemia, hermanos. Muchas razones, porque Dios nos ama. Estamos viviendo una vida abundante aquí sobre la tierra y con la certeza de una eternidad a su lado. Y podemos estar completamente seguros de que el cielo, hermanos, es algo que disfrutaremos. Hemos recibido ya ese reino en el cual estamos hoy viviendo. Y qué bueno que podemos agradecérselo al Señor. Y yo quisiera que unidos juntos y en oración, habláramos con Él por un momento para darle gracias precisamente por ese amor incondicional, ilimitado. Ese amor quizás incomprensible para nosotros seres humanos, ese amor que nos inunda, ese amor que trasciende todos los límites imaginables. Gracias, Señor, por tu amor, porque ese amor tuyo, Señor, va más allá, Señor, de nuestro pasado, nuestro presente y asegura nuestro futuro. Gracias, Señor, porque en ese amor podemos descansar. Sabemos, Señor, que si ese amor nos cubre hoy, Señor, conforme a tus promesas, lo seguirá haciendo por el resto, no solamente de nuestros días sobre esta tierra, sino por la eternidad, Señor. Damos gracias por esa magnificencia de tu amor, por la herencia que ese amor nos ha traído, porque fuimos adoptados como hijos tuyos, con unos derechos y privilegios, Señor, inimaginables. Señor, tenemos una herencia eterna, incorruptible en los cielos, porque tú lo has decidido así para nosotros, Señor. Y esto nos llena de fortaleza hoy en día, Señor. Nos llena, oh Dios, de seguridad y de optimismo para vivir la vida que nos estás dando. Y pedimos, Señor, que tú nos des oportunidades para compartir, Señor, esta gran verdad. La verdad que encierra el Evangelio, Señor, a otros seres humanos que necesitan, igualmente como nosotros, Dios, el conocerte, el vivir contigo y para ti, Señor, por el resto de nuestros días. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque como cuerpo tuyo hablaremos con denuedo, Señor, la palabra de verdad. Y Dios, seremos protagonistas, Señor, en la historia. Seremos personas, Señor, que llevando fielmente tu palabra como discípulos fieles tuyos, seguramente, Señor, también seremos
o haremos una diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas, Señor, para gloria de tu precioso nombre. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, gracias por este tiempo, por su atención, y es el deseo de mi corazón que la paz de Dios siga guardando sus corazones permanentemente y que sigan con ese optimismo, haciendo la voluntad de Dios en y con sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. exaltamos, Señor. Aleluya. Iglesia del Chicó. El servicio aún no termina. Nos vamos para la escuela dominical. Conéctate con tus padres. Ten presente estos códigos según tu edad. Ingresa a classroom.google.com y nos vemos dentro. Bienvenido a la escuela dominical.
Encuentro Nacional de Mujeres de Reto de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular. Estamos viviendo tiempos difíciles, de incertidumbre y temor. Pero no son solo tiempos de dificultad, son tiempos de oportunidad de parte de Dios para ti, mujer. Dios te está llamando para que te levantes y aceptes los retos que Él tiene para ti. Que abraces con coraje y esperanza el propósito por el cual te ha creado para un tiempo como este. No estás sola. El poder del Espíritu Santo está en ti. Eres portadora de buenas noticias y por la gracia de Jesús verás su victoria cada día. Aprovecha cada oportunidad para hacer el bien y ser un instrumento transformador en tu familia, en tu ciudad y en tu nación. Lo que tienes en tus manos, Dios lo usará para ayudar a otros. Este es el tiempo de la iglesia, no de los templos. Es tu tiempo para vivir su gloria. Conéctate con nosotras desde tu casa el sábado 30 de mayo a las 5 de la tarde e invita a todas tus amigas. Será un tiempo inspirador por medio de la palabra de Dios. Habrá tiempos de adoración y oraremos unas por otras a nuestro Dios. El tema: el papel de la mujer en el llamado de Dios. La conferencista invitada, pastora Dora de Zapata, presidenta de la Comisión de Mujeres de Sedecol. Únete al grupo de mujeres de reto que caminan con pasos firmes por sendas seguras. Es tu tiempo de vivir para su gloria. Te invitamos a conectarte con nosotros y participar de los diferentes tiempos programados en el transcurso de la semana a través de la web. Vitamina Espiritual, una dosis de alimento espiritual los días lunes, martes, jueves, viernes y sábado a las 12 del mediodía. Tiempo de compartir lo que estás haciendo en Exprésate, lunes y jueves a las 8 de la noche. Tiempo de ayuno y clamor en oración, miércoles a las 10 de la mañana. Tiempo de adoración en familia ICCC Chicó, los días viernes a las 8 de la noche. Joven, no dejes de participar con tu grupo de afinidad los días sábados. Zona de conexión 3:30 de la tarde. Layab 5 de la tarde. Nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana, simultáneamente por nuestra fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. Gracias por tu fidelidad a Dios en tus diezmos y ofrendas. El Señor nuestro Dios te multiplique. Para recibir la información completa sobre este tema, dirígete a nuestra página web iglesiadelchico.com y da clic en el botón Donaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó.